¿Qué tal? Muy buenos días. García Vila, buenos días, Javier. Bueno, estábamos diciendo que esto de economía igual se repite en mes y medio otra vez, ¿no? Porque es verdad que es una área que llega con cierta provisionalidad a la espera de qué pase con las intenciones, la voluntad de Nadia Calviño de presidir el Banco Europeo de Inversiones. Todo apuntaba antes de la formación de gobierno a que iba a ser así. Ya es prácticamente la favorita, si nada sale mal. Es un cargo muy importante para España, es decir, la remodelación que puede suponer para el gobierno lo va a compensar España en el peso que adquiere en Europa con Calviño ahí. Recordemos también que está de guindos, el peso de Borrell es fundamental. Dicho lo cual, efectivamente, esto supone que de aquí a mediados de diciembre puede haber una remodelación, y esto ha sido una colocación casi en diferido, ¿no? Nos decían el peso que tiene Escrivá, el cambio de competencias. Esta mañana se publicaba en el BOE el decreto de competencias de reestructuración, de dónde va cada cosa, y sí, Escrivá tiene cierto peso. Habrá que mirar también la Secretaría de Estado de Calviño, si sirve como de transición para si se produce efectivamente esta salida, y en diciembre pues pequeña remodelación con la reestructuración de economía, que es una cartera clave en Europa, porque Economía Calviño ha sido una operadora europea fundamentalmente, no solo por los fondos europeos. Todas las carteras, cuántas broncas vimos de distintas carteras con Calviño. ¿Por qué? Porque desde el gobierno pasa por Calviño, va a Europa y vuelve. Es una cartera fundamental. Fijaos lo que tiene Calviño por Niveles inferiores de este tipo de cargos, de Secretaría de Estado para abajo, direcciones generales, que son importantísimas, lucen menos en el debate político, pero son importantísimas. Ahí tienen unas remuneraciones también que, comparado con otros países europeos, es muy bajo, y ahí hay problema en muchas ocasiones para captar talento. Porque además en la política... Luego está el reto de servir al país. Pero en la política cada vez, desgraciadamente, sobre todo quienes están en un partido, ¿no? Con la polarización o la bronca permanente, hay gente que le cuesta entrar para luego salir. ¿Y cómo vuelvo a lo público? Completamente de acuerdo, ¿no? que la política está mal pagada. Es un ejercicio tremendo, es decir, en el que estás en el foco, en el que no tienes vida personal, en el que no tienes vida privada, en el que además tienes que estar permanentemente diciendo lo que ganas, lo que dejas de ganar, lo que tienes, lo que no tienes. Transparencia total. Es un sacrificio personal y profesional. Es un ejercicio mal pagado que es absolutamente vocacional. Es verdad que es vocacional. Y es verdad que ser a la de Calviño, ¿no? A lo mejor. Pero es verdad que la hace... Está viendo ahí a Jessica Albiach, que es la líder de los comunes en el Parlamento catalán también. Así que también mucha presencia de todo ese conglomerado de Sumar. Ella, al fin y al cabo, no deja de ser la líder de Sumar. Por lo tanto, entendemos que todos los... Rita Maestre está entrando también ahora mismo a la sala donde se va a producir ese acto. Como decíamos, todos los partidos que forman parte de Sumar. Yolanda Díaz, que hizo dentro de las negociaciones y en el pacto con el Partido Socialista bandera precisamente de la reducción de la jornada laboral, que es uno de los puntales de ese compromiso que adquirió ella a la hora de formar gobierno con Pedro Sánchez y a la hora de pactar, Pilar, ese acuerdo para poder reeditar el gobierno de coalición. Fue efectivamente uno de los compromisos. Veía a los secretarios generales de los sindicatos, me acordaba de este compromiso de reducción de 37,5 horas que la patronal se desmarcó. Garamendi fue muy crítico, pero recordar que ya lo habían sido en casi todas las propuestas de Yolanda Díaz, incluso en las que llegaron a votar a favor, como las primeras subidas del SMI. Y ahora la batalla está en esa reducción de horas, en el que la patronal exige que se ponga el foco en la productividad, pero es que son dos carpetas distintas. Las 37,5 horas, Yolanda Díaz lo homologaba con otros países europeos donde se trabaja lo mismo o menos incluso, y que es una agenda muy homologable a la europea. Seguimos comentando esta imagen porque hay mucho que comentar, pero antes vamos a irnos a nuestra reacción. Tenemos transportes en el Ministerio de Transportes, ya saben ustedes, lo subrayaba Javier, lo subrayaba Marc. Claro, está pendiente el traspaso de los rodalíes, de los cercanías a Cataluña. Luego tenemos la vicepresidencia segunda, el Ministerio de Trabajo, clave en una situación como la que estamos hoy en día. Y por otro lado, el Ministerio de Economía, que todavía hay dudas de si estamos en una situación o no de provisionalidad a la espera de que el 8 de diciembre se dé a conocer si finalmente Calviño va a ser nombrada presidenta o no del Banco Europeo de Inversiones. Y en una de esas señales, justo en la de arriba, en el Ministerio de Transportes, una de las grandes sorpresas, Pilar, de esta legislatura, que es Óscar Puente, precisamente al frente de ese ministerio.
Óscar Puente al frente del Ministerio, para quienes le señalan mucho por sus formas y creen que va a ser un mal gestor, también hay que reconocerle esos 8 años de alcalde de Valladolid. Valladolid es una ciudad conservadora, de tradición conservadora, donde había gobernado muchos años el Partido Popular. Cuando la recuperaron, siendo no el partido más votado, acordaros de la investidura de Feijóo, que se elige a Óscar Puente para recordarle a Feijóo, estamos de igual a igual, y tiene ahora esta cartera de transportes. Es importante porque... Es que estamos viendo aquí una imagen muy curiosa. Viendo este momento a través de los que tanto te echamos de menos. Es que decíamos que es un día muy familiar. Claro, en este caso Mónica García, ministra de Sanidad, lógicamente, pues tendrá en mente las personas que le faltan. Ese tuit es de su hermano David, que bueno, vemos que está viendo el programa, muy bien, para que pueda seguir aquí la toma de posesión de su hermana, que entiendo que también lo hará en directo. Bueno, si está en Madrid, si no, ustedes síganlo por la hora, Pilar. Sí, el ambiente político desgraciadamente se ha embrutecido, encanallado mucho, y no hay que perder la dimensión personal de lo que significa, lo decíamos antes, el servicio público y la política, que al final es a lo que se dedican todos los cargos públicos que toman posesión de un gobierno o de otro. Y yo entiendo la emotividad de, en este caso, un hermano o una madre que celebren que su familiar vaya a ser ministra, ¿no? Estamos viendo, ¿os acordáis de esos 100 días que se daban antes de gracia? Es que ya no hay, ahora ya no hay 100 días, segundos. ya no hay ni un minuto de gloria. Entonces hay que recordar que efectivamente este es un día también muy personal, muy familiar, y en el que les queda por delante muchas horas de trabajo, y además el entorno familiar directo lo sufren. Se despedirá de muchas horas de conciliación. O sea, quienes toman posesión hoy y sus secretarios, secretarias de Estado y todos sus equipos de gabinete tienen luego mucho estrés, y este es el día casi único de celebración, porque a partir de ahora lo que viene es muchísimo trabajo y muchísima tensión política. Fijaos qué momento, claro, ya se están preparando todos Eso a la ya, espera. a ver, que vamos tarde. Claro. Atención a quién llega al Ministerio de Trabajo. Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, Claro. persona cercanísima a Yolanda Díaz, Yolanda Díaz. que ha renunciado a ser ministra, y lo dijo muy claramente. Sí. Desde De la que ella se podría habló para haber sido- vivienda. Ella podría haber sido lo que la quisiera, ministra de los comunes, y ella ha dicho, pues no. Salgo de la política. ha sido ¿Cuántos coherente cargos han salido de la política que venían de este ciclo que les ha costado mucho llegar a un gobierno de coalición? El propio Garzón, hace una semana, la propia La de Ada Podemos. Colau, muchos cargos que sí podían haber continuado, si no como ministros, en una primera línea política, y que han salido. El propio caso de Ada Nacho Colau Álvarez, es muy paradigmático, que además ayudó con los comunes a esa alcaldía de Barcelona del PSC del pasado el mayo. propio Nacho Álvarez, que era un A Podemos con Sumar, el único hilo conductor, porque ahora no hay nadie Nada. ya en el partido, ninguno de los 5 diputados tiene buena relación con Sumar. Lo que yo critico es que esa elección Podemos ya la hizo cuando consultó a las bases entre el veto a Irene Montero, que llaman ellos, y formar parte de la coalición de gobierno. Con lo cual, esto ha sido un poco excusa, hay que llamarlo así, porque luego ya apoyar se la tomó una investidura, decisión, ¿o no? claro, ya Ha se ha sido apoyado la fatales investidura. consultas, O sea, dos. hubo varias consultas, Sí. y lo de Nacho Álvarez no se ha consultado. O sea, no sé si las bases de Podemos querían que solo se pudiera entrar en el gobierno con la ministra Irene Montero. Es una decisión del partido, han decidido estar fuera del gobierno, y es una pena que cargos como Nacho Álvarez, que ha estado siempre en un papel discreto, aprobando presupuestos, gestionando Negociando. con comunidades autónomas, con consejerías de economía, que haya hecho un papel bueno, y que pues al final las decisiones de partido se lo lleven por delante. La cuestión es que da la sensación de que ahora mismo estamos... Y hemos avanzado, fijaros, apunte rápido, en mantener esa cartera de igualdad que va mucho con los tiempos y con este gobierno, porque Zapatero en su día decidió a final de mandato quitar esa cartera. Estaba Viviana Ido entonces, la pasó a una Secretaría de Estado, y este gobierno en esta reedición mantiene la cartera de igualdad como no podía ser de otra manera, y comparto absolutamente que no va de personas, que va de política de igualdad que afecten a todas las mujeres, además. Y bajará la tensión en esa cartera que falta hombres, hacía. y hombres. No sé si nos da también. pistas, pero en la... Tiene que trabajarse bien el partido. Es que es como quien dice un recién llegado. No, pero que corre se el, abre- tiempo, Yo no le veo de portavoz. corre el tiempo en contra, y aunque como Para Javier todos. decía, quien va a intervenir es Núñez Feijóo, tiene que tener un escudero que evite que se achicharre, Pilar. Puede ser efectivamente González Pons o Miguel Tellado, que si hablamos de perfiles duros, Tellado en las últimas declaraciones y comparecencias es durísimo, es tan Bueno, duro como González hay Pons. unos Pero límites, dejarme, yo creo, pero incluso hay- Rafael Dejadme- Hernando, que y ha es vuelto verdad al que la Congreso. rémora del pasado, pero dejadme poner el foco, ojo,
presente. Ojo en otra portavocía que es la del Senado. Hemos entrado en esta dinámica anglosajona de casi bicameral en el que el Partido Popular, con la mayoría absoluta del Senado, va a hacer una oposición también muy dura y ahí también podría haber cambio de portavocía, porque Arenas en su momento ya dijo que estaba dispuesto a que fuera transitorio, ¿no? A no permanecer como portavoz, y puede haber cambio en el Senado que tenga. Javier mencionaba una mujer. Es verdad que el PP quiere buscar una mujer, pero la puede buscar en el Senado o la puede buscar en el Congreso. Pero ambas portavocías van a ser importantes y van a jugar a ese tiki-taka Congreso-Senado en una posición a sangre y fuego. Vamos. Pero yo me estaba preguntando, claro, por un lado... Me acuerdo que fue en esta casa donde rompió en la campaña y se colocó en primera línea cuando dijo aquello de las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos digan que nos apartemos. Cuando Pablo Iglesias optó por la presidencia de Madrid por Podemos y le dijo que por qué no hacían una coalición, le dijo, no venga usted a deshacerme todo el trabajo hecho. Desde ese momento Mónica García ya había hecho, dijo que sobraba testosterona en la política, tenía toda la razón. Desde esa entrevista, me acuerdo en esta casa un lunes, se lanzó a la campaña y consiguió superar al Partido Socialista, ese primer sorpaso que venía de Ángel Gabilondo, de una candidatura fuerte, una candidatura ganadora, que quedó por delante de Ayuso, y en estas segundas elecciones también Mónica García ha tenido muy buen resultado, pero ocurre como con Íñigo Errejón, dos perfiles muy fuertes que acaban en la política nacional y se resiente al final la política autonómica, porque ahora Ayuso queda un poco con las manos absolutamente libres, con Lobato, ¿no? como único azote del gobierno madrileño, pero que duda cabe que Mónica García ha hecho muy buen trabajo estos 3 años en su posicionamiento. Sí, no, sin ninguna duda, ha sido la clave para... Porque podemos estar así en eterno. Y recordemos que Félix Bolaños llegó a un acuerdo con Teodoro García Egea en la época de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial y se le frenó. A más, Félix Bolaños llegó a un acuerdo con Feijóo y tenían los nombres puestos del Consejo General del Poder Judicial. Otra vez. Llegó Feijóo en ese perfil moderado y se cerraron los nombres del Poder Judicial. Y decía, hay esta discusión, porque escuchaba antes esto de la separación de poderes, y es muy importante por los mensajes que se trasladan a la ciudadanía y por la calidad democrática de las instituciones. Puede gustar o no la estructura de presidencia, de que Bolaños ocupe la presidencia, relaciones con las Cortes y el Ministerio de Justicia, pero simplemente tiene un poder ejecutivo en las dos carteras. Es ejecutivo, no judicial, con lo cual no se puede hablar de que no hay separación de poderes, que es el mensaje que se está lanzando y es muy peligroso, y más cuando se habla de la justicia. Por ir acostumbrándonos a las voces de los nuevos ministros y a otros representantes de los comunes, porque sin duda lo que va a pasar ahí van a ser 3 carteras, entiendo, en ese acto: sanidad, entiendo que también derechos sociales, consumo y Agenda 2030, y el Ministerio de Juventud e Infancia, que de momento ocuparía en el mismo espacio que es en el Paseo de Prado, que es un ministerio muy grande y donde hasta ahora había varios ministerios también ahí. Sí, hablamos del exceso de competencias, a ver cómo quedan las competencias, ¿no?, de estos 2 ministerios. Sanidad no, por supuesto, pero tiene las que tiene, pero es un ministerio muy político. Los 3 van a ser ministerios que van a tener y que van a exportar al gobierno mensajes muy políticos y que van a tener que coordinarse también con los ministerios del Partido Socialista. Y ahí hay que subrayar la actitud o la decisión de Yolanda Díaz de tener una relación de entendimiento con los ministros del PSOE, porque estas carteras van a ir engarzadas, si quieren avanzar y quieren tener políticas que afecten a estas competencias, pues en un buen entendimiento. Esta continuidad de ministros, vicepresidencias fuertes, de la máxima confianza del presidente, para una legislatura efectivamente compleja y dura. Fíjense en las señales en directo, Marc, que nos está llegando en estos momentos.